Partes de un algoritmo. En esta ocasión vamos a analizar las partes de un algoritmo a través del siguiente ejemplo. El ejemplo es para calcular el área de un triángulo. Como podemos ver, hay un inicio, hay un fin, se pide un dato de entrada que es la base, un segundo dato de entrada que es la altura, la fórmula es base por altura sobre 2 y el resultado se manda con la instrucción escribir, el área es y la variable que trae el resultado. ¿Sí? Básicamente lo que hace este algoritmo es calcular el área de un triángulo. Y bien, las partes de un algoritmo son entrada. Es el primer elemento de un algoritmo, la entrada. La entrada tiene que ver con insumos o datos que nos van a servir para obtener un resultado. ¿Sí? Estos datos, ¿sí? Bien, pueden provenir de cualquier dispositivo de entrada. Puede ser un teclado, puede ser un escáner, puede ser un ratón, un mouse, puede ser una cámara de video, un monitor touch, etcétera. ¿Sí? Cualquier dispositivo de entrada, de aquellos que permitan ingresar información, de ellos puede venir ese dato, esos insumos. ¿Sí? Recuerden, son elementos, datos que nos van a servir para llegar a obtener el resultado. ¿Sí? Bien, en nuestro programa de calcular el área de un triángulo, la base y la altura son los datos de entrada, porque los necesitamos para llegar a lo que es el área. El siguiente elemento de un algoritmo es el proceso. El proceso son las operaciones que se deben ejecutar con los datos que ya se proporcionaron para llegar a un resultado. ¿Sí? Estos datos son procesados por dispositivos de procesamiento como pueden ser el procesador, la memoria RAM y la tarjeta de video. ¿Sí? Más adelante explicamos a detalle la función de cada uno de estos elementos en el desarrollo de algoritmos y de un programa. Pero bueno, los elementos que procesan esos datos, el procesador apoyado de la memoria y también un decodificador de imágenes. ¿Sale? Bien, en nuestro algoritmo, las operaciones que se deben ejecutar para calcular el área está dada por la fórmula A es igual a B por H sobre 2. Esta fórmula, esta expresión es la que nos va a ayudar a nosotros a llegar a calcular el área de un triángulo. ¿Sí? Esto es una expresión dada, conocida como expresión aritmética porque tiene operaciones matemáticas. Se compone de una asignación dada por el símbolo igual. Del lado derecho está lo que se va a pasar al lado izquierdo y el lado izquierdo tiene el que va a recibir. Entonces, ¿quién recibe? La variable A. ¿Qué recibe? Lo que hay del lado derecho, que es la fórmula de base por altura sobre 2, lo que se calcule de esto. ¿Sí? Así funciona una asignación. ¿Sale? Una expresión es un conjunto de variables, constantes, operadores, símbolos de operación. Es lo que tenemos aquí, una expresión. Cuando diseñamos algoritmos, tenemos que diseñar las expresiones, diseñar las fórmulas que nos van a permitir llegar al resultado, a la salida. Y eso va a ser la parte del proceso. Le estamos enseñando a la computadora cómo debe tratar los datos que le ingresen el usuario, cómo los debe tratar para llegar al resultado. El siguiente elemento es el elemento de salida. ¿Sí? Esta parte, aquí se va a mostrar el resultado después de haber procesado los datos. ¿Sí? Aquí se va a mostrar el resultado. Entonces, los elementos que nos van a permitir a nosotros mostrar un resultado de un programa es la impresora como elemento principal, las bocinas, el monitor, ¿sí? Y puede ser algunos auriculares y cualquier elemento que me permita a mí mostrar datos de una computadora, extraer los datos, una bocina, una impresora, un monitor, unos auriculares. Bien, en nuestro algoritmo la salida es A. A es la variable que necesitamos obtener, área, y la mandamos a imprimir con esta instrucción
el área es, A, con la instrucción de escribir, y de esta manera estamos mostrando ya el resultado, ¿sí? Y bien, decíamos hace rato que los elementos de procesamiento, los elementos que intervienen en este proceso, en esta parte de un algoritmo, entrada, proceso, salida, ¿sí? Es un dispositivo de procesamiento que es el que procesa, un dispositivo de entrada que puede ser cualquiera, aquí muestro uno, la unidad óptica. A través de él viajan los datos, se colocan en la memoria RAM, los toma el procesador, los procesa y guarda un resultado en el disco duro, si es que le damos guardar al programa, ¿sí? Y básicamente así funciona este proceso, ¿no? Entonces los elementos de un algoritmo son entrada, proceso, salida. Acabamos de explicar el funcionamiento de cada uno de ellos.